estás? ¿Cómo va, Feli? Un placer. Bienvenida. Ve, pez sin Felisa no es pez, sabelo. Yo empecé con ustedes y voy a terminar con No te sientas manipulada, pero no, para nada. era complicado no Sí, tenerte. sí, tal cual. ¿Cómo No. va, Feli? Bien. ¿Bien? Feliz de estar acá. Ay, gracias. Felices nosotros feliz. de tenerte y de Sí, que me sigas con encantó el nosotros. programa porque la realidad el tema me dio la introducción ahora para hablar justamente que los pacientes, claro, justamente de los 60 años, 50, 60 años, yo siempre les digo, quizás están en la mitad de la edad Claro. ¿Y sí? o 3/4 parte, pero bueno, eso tienen que tenerlo en cuenta porque muchas veces no hacen actividad física o son sedentarios y eso trae muchas complicaciones de columna. Y bueno, la propuesta es este año hablar, por ejemplo, de un miércoles, digamos, un mes, todos los miércoles hablaríamos de la columna, De la por ejemplo, columna. de los trastornos de la columna. Entonces, para que los pacientes tengan un hilo de conexión, cuando yo hablo de la zona lumbar, todos los problemas que pueden manifestarse a través de los problemas, ya sea discales, vertebrales o musculares de la zona lumbar, que se pueden manifestar o en cadera, o en rodilla, o en tobillo. Entonces, medianamente yo hoy voy a explicar más o menos cómo es la mecánica de la columna lumbar, y si me ponen la imagen, Ahí está, ya vamos más a o poner menos la vamos a imagen ver. Para que Entonces, vamos a ilustrar el tema. Ahí perfecto. Entonces, ahí dice, enfermedades de la columna vertebral. Entonces, en todos los miércoles se va a hablar de distintos problemas de la columna vertebral. Entonces, por ejemplo, tenemos la lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Ahora vamos a hablar Todo de lo duele. que... Claro, todo duele. La gente, por lo general, la mayoría llega con problemas de lumbalgia, lumbociatalgia, ciatalgia, cruralgia, y todo eso dicen, ¿qué es? Es un síntoma. Claro. Es dolor, porque si ustedes dicen la terminación algia, es dolor. Pero dolor, ¿cuál es la causa? Es lo que nosotros queremos saber. La causa puede ser un problema de compresión a nivel A ver, óseo. mirá, se la ponemos. No, Ahí. ahí al Ahí. revés. Ahí está. Así se ve mejor. Entonces, bueno, puede ser un problema de las vértebras, puede ser un problema del disco o puede ser un problema de los músculos. Pero todo eso generalmente, recordemos que pasan nervios. Y por lo general, ya sea, se manifiestan como neuropatías, que son patologías de los nervios. ¿Y los nervios qué pasan? Al pasar por este agujerito, los nervios pueden ser aplastados o por la vértebra, entonces decimos que es una compresión somática, o por el disco, que entonces decimos que es un problema discal, o por el músculo, entonces decimos que es un problema muscular. Entonces, ¿qué pasa? El síntoma, por ahí se encuentran dos amigas y dicen, yo tengo lo mismo que vos. Puede ser el mismo síntoma, Toma el esto. mismo dolor, y toma esto. Y no, y la realidad, no, o no hagas nada, Claro. porque a mí me dijo el doctor que no haga nada. Y la realidad es que, primero, hay que ir a un clínico, no un traumatólogo. Ajá. El clínico tiene que diagnosticar, porque ¿qué pasa? Muchos dolores que son mecánicos sí tienen resolución kinésica. Ahora, hay dolores químicos, como por ejemplo problemas de ovarios en las mujeres, problemas de útero, se manifiestan como una lumbalgia y es un dolor químico. Entonces, si van al kinesiólogo y el kinesiólogo no hace una buena evaluación funcional, por ahí lo empieza a trabajar como un problema mecánico y no va a responder y va a perder tiempo el paciente. Entonces, lo importante es, si es un dolor químico, tienen que averiguar de dónde viene. Vienen de los intestinos, viene del peritoneo, viene de los próstata, riñones. viene de los riñones. Un cólico renal se Claro. puede manifestar con un dolor lumbar y Claro. no tienen el mismo tratamiento. Claro. Entonces, generalmente eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, muchas veces vienen con problema lumbar, ¿qué hacemos? Nosotros le hacemos una evaluación, vemos que si le duele cuando se agacha o si le duele cuando se levanta. Hay ejercicios, porque ahora se sabe que el disco, adentro del disco hay un núcleo. Ese núcleo pulposo, cada vez, antes no se sabía, pero cada vez, ahora se sabe que cada vez que vos te haces hacia adelante, el núcleo se va hacia atrás. Y cuando vos te haces hacia atrás, el núcleo se viene hacia adelante. Si ustedes observan, la mayoría de las personas se sientan mal, los chicos se sientan todos desgarbados y se van perdiendo las curvas. Cuando se pierden estas curvas, que son las lordosis, se dice que hay una rectificación y ahí empieza la patología, ya sea una rectificación cervical o una rectificación lumbar. Entonces empieza la patología y puede comprimir a ese núcleo discal que está atrás y entonces lo aplastó. ¿Y qué pasa? Ese núcleo, hagan de cuenta que esto es como dos tapas de alfajores y acá está el medio, está el dulce de leche. Se desborda, aprieta acá
esto se sale, el núcleo, y aprieta el nervio. Y eso ese sería el núcleo que se sale. Que se salió. Vamos a mostrarlo ahí. está. Lo rojito. Exacto. Claro. Sería un núcleo ese ahí. herniado. Eso se llama protrucción discal. Ajá. Y generalmente se da porque las personas, a partir de los 40 años, todos estos discos intervertebrales, durante el día se van aplastando y durante la noche se rehidratan. Por eso dicen que cuando nos levantamos somos más altos que cuando nos acostamos. Ay, me voy a medir cuando me claro, levanto. porque se van aplastando. Sí, Claro, cuando porque se van levantamos somos más aplastando. altos. Claro, y después de los 40 ya se deshidratan, se rajan y una vez que se raja sale el núcleo y ahí se llaman protrucciones o hernias. Pero lo que yo quiero, más que nada, es que la gente pierda el miedo y que no crea que todo es quirúrgico. Por lo general, hoy en día, los problemas de columna, el 1% nada más es quirúrgico, la mayoría de los problemas son mecánico-funcional, o sea que está trabajando mal la mecánica, está funcionando mal la mecánica, y cuando se hace una buena evaluación funcional, se ve. Entonces, lo importante es, hoy vamos a decir que lo importante es mantener las curvas, es tratar de, en las primeras 2 horas de la mañana, si está con dolor, no agacharse hacia adelante por el tema del disco, y generalmente hacer así como todos los días nos lavamos los dientes, todas las noches hacer hiperextensión de columna, que vendría a ser llevarnos bien hacia atrás. Nos acostamos boca abajo y nos estiramos bien hacia atrás, cosa de que la columna mande el núcleo discal, haga esto, y el núcleo discal vaya hacia adelante. Y una vez que va hacia adelante, después se va a cuidar de que no se rompa. Perfecto. ¿De qué material es el disco? El disco, en este caso acá... No, en el nuestro. El disco Porque es, no es hueso, digamos. es fibrocartílago. Ajá. Y adentro el núcleo es una gelatina, es de otra consistencia. Por eso es que cuando se raja este disco, el Pierde. núcleo va como... Hace de cuenta que es como un huevo frito que se Claro. va metiendo, ¿entendés? Mirá, qué Así. interesante. De todos modos, me quedo con esto que marcó Felice y que lo venías marcando ya desde el año pasado y que tiene que ver con que no siempre el dolor es quirúrgico, que es una asociación que erróneamente muchos realizan. El dolor no necesariamente es quirúrgico, el dolor físico, con lo cual siempre es interesante la interdisciplina, siempre es interesante hablar con el médico clínico, visitar a un kinesiólogo, que la primera medida que va a tomar el kinesiólogo es habilitar el movimiento, sin medicación, sin intervención quirúrgica, para buscar la manera de ver de qué otra forma podemos reeducar, ¿no?, al Claro, cuerpo es y la que postura. es en reeducar, definitiva. y la única forma de lubricar que tiene la articulación es con el movimiento. Claro. El cuerpo está diseñado para el movimiento, por eso tenemos tantas articulaciones. Y Claro, es- la gente cuando tiene dolor trata de no hacer No. movimiento, Quedarse no porque quieto. me va a volver a doler o me va a doler peor. Tal cual, el miedo empieza. Y es al contrario. Y es al contrario, se hace un círculo vicioso. Los primeros 5 días, que son agudos en cualquier patología, se respeta, pero se hace reposo del plano de movimiento que afectó el núcleo discal o que afectó la articulación. Claro. Claro. Nada más que de eso. Después Claro. por eso tiene que tener un guía o un kinesiólogo o alguien que lo vaya indicando qué es lo que tiene que hacer para no cortar con eso. Buenísimo, ¿Está? buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Bueno, Feli, bienvenida a la segunda temporada. ¿Te Muchísimas gustaste? gracias. Ya está. Muchísimas gracias. Pasaron los nervios. Ya va a estar. Sí, ya igual está. Listo, pasaron Buena los nervios. lucha. Bueno, sí. Empezaron las clases ya hace un mes y piquito. Y esto también está bueno para tenerlo en cuenta, como siempre decimos, para los niños en el colegio que van cargadísimos. Exacto. Bueno, en el próximo Hablamos Para hablar. de la sobrecarga. Si quieren comunicarse con la doc, acá están todos sus datos de contacto, así que directamente escriben, la llaman y paciencia porque viene con una agenda Totalmente. complicadita. Tienen inquietudes, tienen dudas, nos escriben a nuestra línea telefónica, a la producción de PayPTV 343-531-5269, nos dejan las inquietudes y semana a semana Felisa les va respondiendo. Feli, Muchísimas cortito, nada más, cortito. ¿Qué es para vos el edadismo, esta cuestión de la edad? Cortito, ¿qué significa Mira, desde tu lugar? Desde mi lugar me pareció, lo que más rescato es que nosotros estamos justamente en el medio tratando de cuidar a nuestros hijos, todavía que están dentro de la casa algunos, y cuidar a nuestros padres. Entonces se olvida de la persona, uno se olvida de uno, y la realidad es que estás en la plenitud. Claro. Cuando en realidad tenés las mismas, como decía, creo que es profesor o que es escritor. Es Matías. Sí, Balmaceda. Bueno, Balmaceda, que el pensamiento no tiene edad.
Claro. Entonces, vos te juntás con tus amigos de la secundaria y tenés esa edad. Claro. Tal cual. Entonces sentís lo mismo y las emociones tampoco tienen edad. Por lo tanto, yo tengo pacientes de 80 años que han encontrado el amor a los 80 años. Qué bárbaro. Entonces, Hermoso. y me han dicho, yo me casé con este señor hace 10 años, fueron mis 10 años más felices de la vida. Entonces, bueno, vos decís, bueno, qué importante. Totalmente. Entonces, la edad, como dice Chopra, Claro. es una edad biológica, cronológica y mental. La edad cronológica a veces no tiene nada que ver con la biológica.